Imagina la siguiente situación. Desde que naces apenas puedes dormir. Tus ojos siempre están abiertos, observando rincones vacíos donde los demás no ven nada. Imagina que a los 5 meses ya sabes señalar partes de tu cuerpo, pero no porque seas un genio, sino porque tu mente corre mucho más rápido que la realidad. Imagina que los demás creen que estás jugando, pero tú ves cosas, oyes voces y vives atrapado en un mundo que nadie más comprende. Ella es January Schofield y esta es su historia. Recuerda, soy Paula Machuca y este es mi canal La Neurona Curiosa. Así que si quieres conocer esta impactante historia, pues quédate aquí y sigue viendo el video. January Schofield, conocida por su familia como Jani, nació el 8 de agosto de 2002 en Los Ángeles, California. Desde sus primeros días de vida, algo en ella parecía diferente. Según relataba su madre, January apenas dormía, mientras otros recién nacidos descansaban alrededor de 16 horas al día. Ella solo conciliaba el sueño por unas 3 horas en total. Sus ojos permanecían muy abiertos, fijos en rincones vacíos del techo y las paredes, así como si observara cosas invisibles para los demás. Con el tiempo se convirtió en una niña precoz. A los 5 meses ya señalaba partes de su cuerpo como la nariz y los ojos, lo que llevó a sus padres a pensar que posiblemente era una niña superdotada. Sin embargo, nadie imaginaba que aquellas señales inusuales eran en realidad los primeros indicios de un trastorno mental severo. Su historia representa uno de los casos documentados más tempranos de esquizofrenia infantil, un trastorno extremadamente raro en niños pequeños y que refleja la lucha de su familia por ayudarla a vivir entre dos mundos, la fantasía que habita en su mente y la realidad compartida con todos. A simple vista, los primeros años de vida de January Schofield parecían los de una niña muy imaginativa. Tenía muchos amigos, aunque solo ella podía verlos. A los 3 años apareció su primera amiga imaginaria, una perrita amistosa con la que jugaba constantemente en su mente. Poco después surgió una figura mucho más inquietante, 400, el gato malo, una presencia aterradora que según January la seguía a todas partes. Sus padres comenzaron a alarmarse cuando notaron que aquellos compañeros invisibles no eran simples juegos infantiles. Para January eran presencias reales. Hablaba con ellos constantemente y se molestaba si alguien la llamaba por su nombre verdadero. Incluso dejó de querer que la llamaran January o Jani, como le decían sus padres de cariño, como si ya no se sintiera parte de este mundo sino del que había construido en su mente. Con el pasado del tiempo, sus alucinaciones se volvieron mucho más intensas y oscuras. No distinguía entre la fantasía y la realidad. De hecho, escuchaba voces y veía cosas que no existían y muchas de ellas eran muy perturbadoras. A 400, por ejemplo, lo describía arañándola o mordiéndola si no hacía lo que él le pedía. También hablaba de ratas con nombres de los días de la semana y una niña llamada 24 Hours con la que jugaba. Para January, todos ellos eran tan reales como sus propios padres. A veces contaba que tenía cientos de mascotas y amigos viviendo con ella. En una ocasión, incluso intentó presentar a una vendedora en una tienda a su rata imaginaria llamada Friday, que según ella afirmaba llevaba en su bolsillo. No entendía por qué los adultos se asustaban o la miraban con cierto desconcierto cuando ella hablaba de sus compañeros invisibles. Con el tiempo, estos seres comenzaron a exigirle cosas mucho más aterradoras. Le ordenaban que se lastimara o que hiciera daño a otros. Sus padres escuchaban con horror cómo January, con la inocencia de una niña pequeña, decía que quería hacerle daño a su hermano menor, Buddy. La agresividad se volvió parte de su rutina diaria. Podría pasar de la calma a los ataques físicos sin previo aviso. Golpeaba a sus padres o se mordía a sí misma sin control. En su mente no era ella quien quería hacer daño, sino que obedecía a las órdenes de aquellos amigos imaginarios. Intentó saltar por la ventana del departamento familiar y trató de con una cuerda cuando tenía apenas 5 años de edad. Esto lo hizo impulsada por las voces que no dejaban de acosarla. Sus padres vivían en un estado de constante vigilancia, temiendo que ella pudiera hacerse daño a sí misma o a su hermano bebé. Buddy nació en el año 2007. Fue recibido con una mezcla de curiosidad y agresión por parte de January. Había momentos en los que parecía querer cuidarlo, pero otras veces, según contaban sus padres, su mirada cambiaba y reflejaba una intención muy peligrosa. Michael,
su padre tenía que detenerla con firmeza cuando ella se acercaba de forma muy brusca al bebé. Aunque apenas era una niña en edad preescolar, dentro de January se libraba una batalla compleja y peligrosa. Sus padres no sabían si estaba enfrentando simples berrinches o era algo mucho pero mucho más grave que eso. El comportamiento errático y violento de January Shotfield no tenía una explicación clara en sus primeras etapas. Inicialmente los médicos sospecharon que podía tratarse de TDAH, es decir, del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o de trastorno bipolar dada su energía desbordante, sus cambios de humor y su dificultad crónica para dormir. Le recetaron medicamentos dirigidos a esas condiciones, pero nada que parecía dar un buen resultado. Su mente seguía atrapada en un torbellino de alucinaciones desconectada de la realidad. Para el año 2008 la situación en casa se había vuelto insostenible y el punto de quiebre llegó una mañana de enero de 2009 en su salón de clases de primer grado. Sin motivo aparente, January salió corriendo del aula en medio de una clase y comenzó a golpearse contra las paredes y las puertas del colegio. Sus maestros, muy desconcertados y asustados, terminaron encerrándola en la oficina del director para evitar que se hiciera daño o que lastimara a alguien más. Fue un episodio confuso y alarmante, rabia fuera de control, golpes, gritos y una sensación de caos absoluto. Cuando sus padres llegaron a la escuela tras la llamada de emergencia, encontraron a su hija completamente desbordada. Fue entonces cuando, desesperados, aceptaron que necesitaba atención psiquiátrica inmediata. La policía local intervino y January fue escoltada a una unidad psiquiátrica en California. Por disposición legal fue internada durante menos de 2 semanas para una evaluación. Tenía solo 6 años cuando ingresó a la Unidad Psiquiátrica Infantil de la Universidad de California en Los Ángeles, por sus siglas UCLA. Allí, tras días de observación clínica e intensas entrevistas con sus padres, los especialistas pudieron finalmente encontrarle un nombre a su condición y era esquizofrenia infantil. La noticia fue recibida por sus padres Michael y Susan Shotfield con una mezcla de alivio y terror. Alivio porque por fin un diagnóstico explicaba todo lo que estaba ocurriendo: las voces, las alucinaciones, la violencia impredecible y el insomnio. Pero también sintieron un poco de miedo profundo, pues la esquizofrenia es una enfermedad crónica, severa y muy poco común en niños. De hecho, los médicos explicaron que la esquizofrenia de inicio infantil es extremadamente rara y afecta aproximadamente a 1 de cada 40,000 niños. Lo habitual es que esta condición se manifieste en la adolescencia tardía o en la adultez temprana, entre los 18 y 30 años de edad, por lo que el caso de January era prácticamente inédito para el equipo médico. Durante esta evaluación, los psiquiatras concluyeron que January pasaba más del 95% del tiempo inmersa en su mundo de fantasía, completamente separada de la realidad. Veía y oía cosas que nadie más podía percibir: ratas, gatos, niñas imaginarias, y creía firmemente en su existencia. También había inventado un lugar llamado Kalalini, un supuesto planeta que, según explicaba, existía en la frontera entre este mundo y mi otro mundo. Para ella, Kalalini era un sitio físico y tangible, tan real como cualquier otro lugar que pudiera tocar. El nivel de alucinación y la claridad con la que describía ese universo interior dejó atónitos a los expertos. Era uno de los casos más severos de esquizofrenia infantil que hubieran visto documentado. Mientras tanto, Michael y Susan intentaban asimilar el diagnóstico. Se preguntaban si había fallado algo como padres o si había una causa en la crianza o si la genética estaba implicada. Ambos tenían antecedentes familiares con enfermedades mentales. Incluso existía un bisabuelo con esquizofrenia registrado en el árbol genealógico. Pero los médicos fueron enfáticos: nadie tiene la culpa. La condición de January era el resultado de una combinación de factores neurobiológicos muy pero muy poco comunes, casi que imposibles de predecir. Y así comenzaba la siguiente etapa de la historia: la larga batalla por el tratamiento. Tras el diagnóstico, los médicos decidieron actuar de forma agresiva para intentar controlar los síntomas de January Shotfield. En el hospital de la UCLA le recetaron clozapina, uno de los antipsicóticos más potentes disponibles en la psiquiatría moderna. Este medicamento, por lo general, se reserva para los casos más severos que no responden a otros medicamentos. Pero en el caso de January, con apenas 6 años, ya había pasado por múltiples intentos de medicación sin éxito.
La clozapina fue prescrita con la esperanza de frenar sus alucinaciones y estabilizar sus episodios de comportamientos violentos. Sus padres, Michael y Susan, dudaron en aceptar el tratamiento, preocupados por los posibles efectos secundarios en un cerebro aún no desarrollado. Sin embargo, finalmente accedieron, conscientes de que no medicarla podría implicar que se hiciera daño a sí misma o a otros. A partir de entonces, January comenzó a tomar un cóctel de medicamentos psiquiátricos que incluían antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo y tranquilizantes para dormir. Al inicio la mejoría fue modesta pero prometedora. Sus rabietas violentas disminuyeron en frecuencia y en ciertos momentos podía interactuar con mayor tranquilidad. Luego de semanas de interacción, sus padres lograron llevarla de nuevo a casa, aunque la rutina doméstica estaba lejos de ser sencilla, pues debían cuidarla las 24 horas del día, administrándole la medicación con precisión y vigilar constantemente tanto su seguridad como la de su hermano Buddy. Ante los episodios persistentes de agresión hacia Buddy, los Schofield tomaron una decisión drástica para proteger a toda su familia, pues decidieron dividir el hogar en 2 apartamentos separados, alquilando otra unidad dentro del mismo complejo residencial. Ellos decidieron que Michael viviría con Buddy, mientras que Susan se quedaba en el otro apartamento con January. De este modo, January contaría con un espacio controlado junto con su madre, mientras que Buddy estaría a salvo durante sus crisis. Literalmente la familia se dividió en 2 hogares para intentar mantenerse unida. Los padres se turnaban para pasar tiempo juntos, pero rara vez los 4 podían estar en la misma habitación por motivos de seguridad. Aquella situación fue muy devastadora emocionalmente. Para Michael y Susan eran como si estuvieran separando en cuerpos lo que en realidad eran 2 mundos mentales: el mundo real y el mundo interior en el que January vivía atrapada. Durante el día, Susan intentaba mantener cierta rutina con su hija. January no asistía a una escuela convencional. Tras el diagnóstico, era casi que inviable continuar en un aula regular. Recibía tutorías personalizadas en sesiones de terapia casi todos los días. Habían jornadas buenas, le gustaba dibujar a los habitantes de Kalalini, el mundo imaginario que había creado, o jugar con sus perros reales, mascotas que le ayudaban a mantener algún vínculo con la realidad. En esos momentos se revelaba la niña inteligente y curiosa que también habitaba dentro de ella. Pruebas cognitivas realizadas por profesionales mostraban que January tenía un coeficiente intelectual de 146, un nivel muy por encima del promedio para su edad. Sin embargo, esa inteligencia coexistía con su trastorno. Aunque brillaba en ciertos exámenes, tenía dificultades para escribir en línea recta o para aprender operaciones matemáticas básicas. Las alucinaciones persistentes y los efectos sedantes de los medicamentos interferían con su capacidad de concentración y aprendizaje. Era como si su mente tuviera un enorme potencial atrapado bajo la niebla espesa de la esquizofrenia. Las noches en particular seguían siendo especialmente difíciles. January sufría de insomnio severo, incluso con medicación para dormir. A veces deambulaba por la casa durante la madrugada, hablando con sombras que solo ella podía ver. Sus padres estaban exhaustos, tenían que turnarse en la vigilancia nocturna para asegurarse de que no se levantara a hacerse daño. A pesar de ello, durante varios años se mantuvieron juntos, comprometidos con la lucha diaria por la salud de January y la protección de Buddy, sacrificando su bienestar emocional y su relación personal en el proceso. En medio del caos familiar, la historia de January Schofield comenzó a llamar la atención fuera del entorno doméstico. Sus padres, en busca de apoyo y con el objetivo de concientizar al mundo sobre lo que estaban viviendo, decidieron hacer pública su experiencia. Michael, el padre, abrió un blog titulado Janie's Journey, es decir, el viaje de Janie, en el que relataba el día a día de criar a una hija con esquizofrenia infantil. El blog rápidamente trajo la atención de miles de personas. Algunos ofrecían palabras de aliento y comprensión, mientras que otros cuestionaban la veracidad del diagnóstico y la forma en la que se estaba manejando la situación. Con el tiempo, esas crónicas digitales llamaron la atención de periodistas y productores de televisión. En 2009, cuando January tenía apenas 7 años, fue presentada en el programa de Oprah Winfrey. Frente a las cámaras se convirtió en uno de los casos más jóvenes de esquizofrenia infantil conocidos públicamente. En aquella emisión, sus padres compartieron con la presentadora cómo era convivir con los amigos imaginarios de January y sus comportamientos inusuales. Poco después comenzaron a producirse documentales sobre la historia. El canal de Discovery Health, que hoy es Discovery Vida Health, transmitió en el año 2010 el especial de Born Schizophrenic Janie's Story, es decir, nacía esquizofrénica la historia de Janie. Como parte de su programación sobre salud mental, en ese documental se mostró la vida cotidiana de la familia Schofield, la rutina dividida en 2 hogares, las crisis emocionales de January y los esfuerzos de sus padres por mantener la
la estabilidad familiar. En el año 2014 se lanzó una secuela titulada Born Schizophrenic: Janice and Buddy's Journey, es decir, Janie y Buddy el trayecto, esta vez incluyendo al hermano menor Buddy, ya que en ese entonces había comenzado a surgir preocupaciones sobre la posibilidad de que él también presentara síntomas muy similares a los de su hermana. Las apariciones públicas de la familia tenían en un inicio un objetivo notable: educar sobre la salud mental infantil y generar empatía. Incluso llegaron a fundar una organización sin fines de lucro llamada The Janet Foundation, destinada a brindar el apoyo a otras familias que enfrentaban situaciones similares. A los ojos del público se convirtieron en el rostro visible de la esquizofrenia infantil, participando en entrevistas, apareciendo en noticieros y revistas y mostrando que con amor, esfuerzo y tratamiento era posible salir adelante. Sin embargo, la creciente exposición también trajo consecuencias inesperadas. Hacer pública la vida privada de January significaba que millones de personas eran testigos de sus comportamientos más extremos. Algunos medios sensacionalistas comenzaron a utilizar titulares muy provocadores, refiriéndose a ella como la niña esquizofrénica que hablaba con ratas y gatos invisibles, o destacando frases como que las voces la incitaban a matar. Ante esta atención masiva, Michael y Susan tuvieron que desarrollar una fuerte coraza emocional. Fueron objeto de duras críticas por parte de internautas y medios. Muchos opinaban que estaban explotando la condición de su hija para ganar fama o dinero. Algunos incluso llegaron a acusarlos de exagerar o falsificar el diagnóstico. January, por su parte, no comprendía del todo el alcance del revuelo mediático. En su inocencia, a veces le gustaba ver las apariciones en televisión. Sentía que al hablar de sus amigos imaginarios, el mundo validaba su existencia. En otras ocasiones, sin embargo, se sentía muy invadida. Le molestaba tener siempre una cámara delante o ser interrogada por extraños sobre su mente. Su enfermedad se había vuelto pública y era una realidad con la que tuvo que aprender a vivir sin haberla elegido. Con el paso del tiempo y ya con la preadolescencia, la situación de January seguía siendo muy compleja. Aunque algunos síntomas parecían controlados con la medicación, las alucinaciones persistían y los efectos secundarios comenzaban a dejar huella. Su desarrollo social se estancó, no tenía amigos y académicamente estaba por muy detrás de lo esperado para su edad. Mientras tanto, su hermano menor Buddy empezaba a mostrar señales muy preocupantes: estallidos de ira, retrasos en el lenguaje y fue diagnosticado con autismo severo y con trastorno explosivo intermitente. La tensión dentro de la familia creció hasta el punto de ruptura. En el año 2015, Michael y Susan se divorciaron. Michael se mudó a Minnesota buscando la paz, mientras que Susan se quedó en California con ambos hijos, asumiendo todo el control de sus tratamientos y de la fundación que habían creado en nombre de January. Fue entonces cuando Susan comenzó a compartir su vida familiar en redes sociales. Abrió un canal de YouTube donde mostraba con lujo de detalles los episodios más crudos de sus hijos: crisis nerviosas, rutinas de baño y momentos de angustia profunda. Lo que en un principio parecía ser un proyecto educativo, empezó a parecer más como una exposición innecesaria de la vida privada de dos niños vulnerables. La reacción del público no se hizo esperar. Muchos comenzaron a expresar su preocupación por el bienestar de los pequeños. Algunos foros incluso acusaron a Susan de padecer el síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno en el que el cuidador exagera o provoca enfermedades en sus hijos para recibir atención. Las críticas aumentaron cuando se evidenció que el canal generaba ingresos por publicidad y ya tenía miles y miles de suscriptores. Entonces surgió la pregunta de: ¿era realmente un esfuerzo por crear conciencia o una forma de lucrar con el sufrimiento familiar? En el año 2017, la familia apareció en el programa de Dr. Phil. Allí Michael y Susan discutieron abiertamente sobre los cuidados de sus hijos, pero el punto de quiebre llegó en el año 2019 cuando Michael regresó al programa para denunciar que Susan estaba explotando a los niños con fines de fama y los estaba sobremedicando. Contó cómo grababa a Buddy en situaciones muy humillantes, como en el baño o sedado, para conseguir muchas más visualizaciones. Poco después, los servicios de protección infantil intervinieron. En marzo de 2019, tras una orden judicial, January y Buddy fueron retirados de la custodia de su madre y puestos bajo la protección del Estado. Aunque muchos detalles del caso fueron confidenciales, se supo que habían sospechas de sobremedicación, maltrato psicológico y exposición indebida. Después de ser separada de su madre en 2019 por orden judicial, la vida de January dio un giro. Fue enviada a un hogar grupal para adolescentes con trastornos mentales, donde por primera vez estuvo lejos del control de su familia y bajo la supervisión médica imparcial. Al principio la experiencia fue dura, extrañaba a su madre y se sentía sola, pero poco a poco algo cambió. Se ajustó su medicación y varios de sus síntomas psicóticos comenzaron a desaparecer. Incluso dejó de hablar de sus amigos imaginarios. Algunos especialistas llegaron a cuestionar
si el diagnóstico original de esquizofrenia era correcto, y surgió la posibilidad de que en realidad padeciera autismo, algo que había pasado muy desapercibido. En ese entorno, Janie empezó a recuperar algo de estabilidad, hizo su primera verdadera amistad, volvió a estudiar lo básico y aprendió a vivir de forma mucho más independiente. Fue un periodo de reconstrucción silenciosa, lejos del ojo público que tanto la había marcado. Por su parte, Buddy, su hermano, se confirmó que no tenía esquizofrenia sino autismo. Cuando January cumplió 18 años en el año 2020, tuvo que decidir qué camino seguir. A pesar de haber dicho antes que no quería volver con su madre, el miedo a una vida independiente pesó más. Entonces decidió regresar al hogar de Susan, buscando algo de seguridad y conexión emocional. El reencuentro fue emotivo, con abrazos, lágrimas y promesas de empezar de nuevo. Pero pronto los patrones regresaron. January fue medicada nuevamente con antipsicóticos fuertes y algunas de las alucinaciones que habían desaparecido comenzaron nuevamente a volver. Aunque en redes sociales mostraban una imagen de estabilidad, observadores notaban señales de estancamiento. January misma reconocía que muchas veces prefería seguirle la corriente a su madre antes de discutir sobre su diagnóstico. Desde el año 2021, madre e hija mantuvieron un perfil público mucho más moderado, lanzaron un canal de YouTube y un podcast donde compartían su visión de lo que ocurrió con los servicios de protección infantil, incluso acusándolos de la conspiración y tráfico de menores. Susan estudiaba Derecho, decidida a recuperar legalmente la custodia de Buddy, aunque la mayoría considera esa batalla prácticamente que perdida. Para el año 2025, January ya tiene 22 años. Sigue viviendo con su madre bajo tratamiento psiquiátrico y con su vida centrada en la rutina del hogar. No estudia ni trabaja, pero participa en los proyectos digitales de su madre y cuida a las mascotas. Ha encontrado algo de contención en un grupo de apoyo para jóvenes con enfermedades mentales y mantiene contacto con su padre Michael, quien le recuerda que siempre tendrá un lugar con él si decide buscar un nuevo comienzo. January ya no es una niña perdida en Kalalini, sino una joven que ha sobrevivido una experiencia extraordinaria. Su vida ha transitado desde los monstruos imaginarios de la infancia hasta las complejas batallas legales y emocionales de la adolescencia. En 2025, su historia aún no tiene desenlace definitivo. Continúa enfrentando su salud mental, ya sea esquizofrenia, autismo, trauma o una combinación de todos ellos. Toma su medicación y aunque hay días en los que se siente estable, otros escucha voces en los que le susurran inseguridades sin saber con certeza si provienen del exterior o de su interior. Sin embargo, ha descubierto una fortaleza emocional que le permite seguir adelante y levantarse después de cada caída. La historia de January Schofield no es una película, no es ficción, es real, dolorosa e inquietante. Sabemos que hay diagnósticos complejos, tratamientos inciertos y familias que luchan en silencio. La historia de Janie no es solo la de una niña con esquizofrenia o autismo, es también una historia de un sistema que no siempre sabe cómo actuar, de padres que entre errores y desesperación intentaron salvarla, y de una sociedad que muchas veces prefiere mirar hacia otro lado. Muchas gracias por llegar hasta aquí, gracias por ver, escuchar y entender. Ahora te toca a ti. ¿Conocías este caso? ¿Qué opinas de la historia de January y su familia? Déjame aquí abajo tu comentario. Suscríbete si te interesan historias reales, profundas y difíciles de contar. Si este video te tocó el corazón, pues compártelo, porque allá afuera hay alguien más que necesita saber que no está solo. No lo olvides, soy Paula Machuca y este es mi canal La Neurona Curiosa. Y nos vemos en el próximo video. Para cerrar este video, quiero agradecerles de corazón por todo su apoyo. Gracias a ustedes seguimos creciendo y compartiendo contenido relevante y de valor. También los invito a explorar más contenido interesante en mis otras redes sociales como lo son Facebook, Instagram y TikTok. Me pueden encontrar como La Neurona Curiosa. Igualmente en la descripción de este video te dejo los links. Ahí publico temas frescos y distintos que estoy segura no te vas a querer perder. Nuevamente mil gracias por todo tu apoyo. Me emociona muchísimo, pero muchísimo seguir compartiendo información interesante de ciencia y salud. Nos vemos en el próximo video. Explorar lo desconocido si te atreves a soportar.